Y tengo que decirlo que nos falta aún mucho en esto. ¿Cómo se industrializa un país? Pregunta de un siglo para los economistas que no han logrado una respuesta. Mi tesis es que un país se industrializa si se hace reforma agraria. No es solo mía, es de una gran corriente de pensadores económicos del mundo y de una realidad práctica. Los Estados Unidos hicieron reforma agraria, Europa hizo reforma agraria. Miren cómo se llega a París y miren lo que hay en la tierra agraria. Se ve como un campo de ajedrez lleno de producción de pequeña y mediana propiedad. Lo hicieron los españoles, lo hicieron los japoneses, lo hicieron los chinos, lo hicieron los rusos, lo hicieron los coreanos del sur. Donde hay industria, hubo reforma agraria. Es una condición. Si yo quiero industrializar a Colombia, si ese es un objetivo, tenemos que hacer una reforma agraria en el país. De esto se habla desde hace un siglo. Manuel Murillo Toro, fundador del Partido Liberal, lo dijo a mediados del siglo XIX. Lo intentaron con los bienes de la hacienda, de la iglesia. Allá se armó una guerra por eso. Lo planteó Rafael Uribe Uribe. Lo trató de realizar desde una perspectiva incluso de derechas Alfonso López Pumarejo y casi le dan golpe de Estado. Lo sacaron del poder. Y en la práctica los defensores de la reforma agraria de López Pumarejo, Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, murieron, el uno de tristeza y el otro asesinado. Y lo que vino fue la violencia y la guerra y no para hoy. La reforma agraria ha mostrado que el problema de Colombia es la tierra. Alguna vez hicimos un ejercicio aquí como congresista en una cosa de esas de conflicto de interés, discutiendo un tema agrario. Levanten la mano los que son propietarios de tierra porque tienen que declararse impedidos. La mayoría del Congreso. El partido mayoritario del Congreso era el de los grandes propietarios de tierra. Eso ha cambiado hoy, pero así fue. Y entonces la dificultad de tramitar a través de las leyes la posibilidad de democratizar la tenencia de la tierra en Colombia durante un siglo nos ha llevado a la violencia. Nos ha llevado al raquitismo del capitalismo. No se ha podido desarrollar el capitalismo en Colombia por no hacer la reforma agraria. Si la reforma agraria se hiciera, se amplía el mercado interno, se libera la fuerza de trabajo de la tierra y por tanto se colocan las condiciones fundamentales de la industrialización. Pero no hemos sido capaces en la historia. Hemos matado a los líderes que lo plantean, no nosotros. Los detentores de esa iniquidad, la tenencia sobre la tierra en Colombia, con excepciones regionales, porque todo es diferente en cada región de Colombia, es feudal, es premoderna, es anacrónica y es profundamente irracional tener miles de hectáreas sin producir una mata de yuca, mientras el pueblo se muere de hambre, mientras la humanidad tiene hambre. Eso no es posible en los tiempos de la crisis climática. En los tiempos de la crisis climática la tierra fértil se reduce y la posibilidad de la seguridad alimentaria se desploma. Por eso millones de africanos cruzan el Mediterráneo a riesgo de morir y por eso lo esperan campos de concentración y fusiles dispuestos a dispararles. Por eso el mundo está cambiando, por eso el fascismo crece en Europa,
Sostener la seguridad alimentaria en nuestros países es fundamental y eso significa que hasta el último metro cuadrado de tierra fértil que podamos tener debe ser utilizado en la producción de alimentos. ¿Qué normas nos pueden garantizar eso? ¿Qué podría hacer este Congreso en función de, por primera vez en un siglo, propiciar normativamente una reforma agraria en el país, como lo hizo Corea del Sur o como lo hicieron los Estados Unidos de Norteamérica, y salir de nuestra premodernidad agraria? Tenemos unas cifras que quisiera transmitir de lo que nosotros hemos realizado en esta materia. Presidente, usted me dirá el tiempo, porque usted sabe que puedo hablar 4 horas, entonces. ¿En serio? Sí. Está en casa, presidente. Está en su casa. ¿Qué hemos hecho hasta el día de hoy? En alianza con la FORI incluso, hemos titulado tierra. Titular no es cambiar la posesión de la tierra, ojo, podemos equivocarnos y yo no quiero engañar a nadie. Titular es reconocer la posesión que tenga alguien hoy sobre tierras. En ese tema que tiene que ver con el punto 1 del acuerdo de las FARC con el Estado colombiano, se habló de titular 7 millones de hectáreas. Ese es el acuerdo que este Congreso, pues el anterior Congreso de la época, avaló y aprobó. Es un tratado internacional, el acuerdo de paz FARC, gobierno nacional del entonces, no es un papel, no es un decreto, tiene leyes, pero fundamentalmente es un tratado que nos hace responsables ante la comunidad internacional a través de la Comisión de Seguridad de Naciones Unidas, si cumplimos o no cumplimos. Pues bien, de esos 7 millones de hectáreas, nosotros, este gobierno, ha titulado 1 millón de hectáreas. 756,000 hectáreas han sido para indígenas y 175,000 hectáreas para campesinos. El volumen de las hectáreas indígenas para aquellas personas que decían que los indígenas entonces son terratenientes, es que es selva, no es para producir, es para cuidar la selva amazónica. Se han entregado 7.945 hectáreas para comunidades negras. Lo que podríamos decir que ayuda a la producción agraria es la entrega fundamentalmente de las 175,000 hectáreas para campesinos que actualmente poseen esa tierra, pero que al tener un título pueden mejorar sus condiciones laborales productivas. Ustedes lograron modificar la Constitución de Colombia saldando una gran injusticia histórica, y es que no aparecía la palabra campesino o campesina en la Constitución, y aprobaron el que hubiese un estatuto de derechos del campesinado en Colombia y apareciera el campesinado como sujeto de derechos en el país. Ese es uno de los grandes avances legislativos y se debe a ustedes, lo hicieron en los pasados meses. En lo que tiene que ver con reforma agraria, que es el cambio de tenencia de la tierra, que el acuerdo punto 1 del acuerdo de paz dice que deben ser 3 millones de hectáreas, 3. En todo el gobierno anterior se transfirieron 13,000 hectáreas durante los 4 años. Santos pues ni alcanzó. O sea que de 3 millones van 13,000 hasta que llegamos al gobierno.
y en nuestro gobierno en el primer año van 30,000 hectáreas. En un año. Si a mí me gustara congraciarme simplemente comparándome con Duque, pues es fácil, pero no vale la pena. No es ahí porque nos engañamos. Porque 30,000 hectáreas en este semestre, digamos, porque 30,000 hectáreas es el 1% del acuerdo. La mayoría de estas hectáreas han sido compradas. Mi discusión con Catherine una vez en el Plan Nacional de Desarrollo es que así, aún con el empeño del gobierno y las actuales normas, estirando al máximo, hemos puesto a trabajar los funcionarios 24 horas, en turnos, obviamente. No cumplimos el acuerdo de paz. Y si no cumplimos el acuerdo de paz, el mensaje que se le entrega a la sociedad rural de Colombia es que el camino es la violencia, como ha sido durante el último siglo. Yo no sé por qué pusieron 3 millones, ni por qué el Congreso lo aprobó, ni si hubo un debate de si se podía o no se podía, o si se debatieron las normas para hacerlo. No estaba aquí en ese momento, era alcalde de Bogotá. Pero ese es el acuerdo. Y tiene la firma del Estado. 3 millones de hectáreas, nosotros no hemos podido sino 30,000. El objetivo que propusimos para este año fueron 500,000 hectáreas. Llevamos 30,000. Le dijimos a la Aforí, mire, dígale a los ganaderos extensivos, esos de grandes haciendas, no al pequeño ganadero porque no tiene, sino a ese grandotote, hay como 2,000 o 3,000, en ganaderías extensivas sobre tierra fértil, que es irracional, premoderno. Miren, que nos venda la mitad de la tierra, en la otra mitad le damos un crédito para sembrar árboles y que las vacas coman mirando para arriba. Que se puede, pues la Aforí tiene una finca así, y entonces se hace mitigación de la crisis climática porque se arboriza la costa caribe, el Magdalena Medio, y al mismo tiempo con pastos de alta calidad. Las vacas se vuelven más gordas, los toros se vuelven más gordos, el ganadero gana más. Y la otra mitad, véndanosla y la entregamos al campesinado de Colombia para producir arroz o yuca o frutas o maíz, nutrición adicional. Y por ese camino, más riqueza, más carne al ganadero, más leche al ganadero, más beneficio al medio ambiente y más justicia al campesinado. Y quizás por ahí podríamos llegar a cumplir el primer punto del acuerdo de paz. No estamos expropiando la tierra, estamos comprándola a precio comercial. Es más, estamos elevando el precio de la tierra, así como vamos. Pero los resultados en reforma agraria ameritan un debate. Lo dije públicamente entregando una hacienda en Zarzal de un mafioso que se había extinguido el dominio y podía entregarla al campesinado. Todas las haciendas de la mafia que tengamos en nuestro poder por extinción de dominio no se está entregando ni a familiares ni a amigos políticos. Se está entregando al campesinado de Colombia. Pero no es suficiente. El debate es, ¿el Estado va a cumplir su palabra? No es el gobierno, el Congreso, pusieron un límite de tiempo para la ejecución del acuerdo de paz con la FARC. 12 años. Ya ha pasado 12 años es este gobierno y el otro. Es decir, tenemos 8, ya pasó un año.
porque no hubo sino 13.000 hectáreas en el pasado gobierno. Luego 3 millones tendríamos que cumplir en 2 gobiernos. Este tendría que cumplir entonces, matemáticamente, 1,5 millones de hectáreas. Medio millón de hectáreas por año. Llevamos 30.000. Entonces, tenemos que debatir este asunto, porque yo sí creo que debe el Estado cumplir el acuerdo de paz con la FARC. O decir con franqueza, este Estado incumple el acuerdo de paz con la FARC. Lo tendrían que decir ustedes, podemos proponerlo. Pero eso implica en la historia de Colombia un desastre, que cada uno de ustedes sabe, no creo que hay que analizarlo mucho, qué puede implicar. Yo les propongo entonces mirar el cambio de normas que permitan llegar a 500.000 hectáreas por año y cumplir al final de 8 años con la meta de las 3 millones de hectáreas que el Estado colombiano se comprometió a entregar al campesinado de Colombia en tierras fértiles, lo cual nos produciría indudablemente el motor para industrializar a Colombia, que es el tema del que finalmente la transición hacia una producción debe hablar. Poder industrializar a Colombia a partir de la industrialización de la producción agraria, en manos de los productores directos esa industrialización, para lo cual hay que asociar, como hacen en Canadá o Nueva Zelanda, cooperativas de producción industrial en manos y en propiedad de los productores directos del maíz, del arroz, de la papa, de la yuca, etcétera. Estamos dispuestos a financiar esa industrialización. Hemos logrado algunos pequeños éxitos. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia.